Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva nota de videoblog. ¿Te ha sucedido que te topas con una degustación de tés orientales y te maravillas con la intensidad de los aromas y sabores? Y luego preparas el mismo té en casa y sientes que no obtienes el mismo resultado. Durante muchos siglos, el té se ha disfrutado a lo largo del mundo, teniendo cada cultura su propia manera de degustarlo, según sus necesidades. Esto ha marcado grandes diferencias en cuanto al perfil de sabor que se puede obtener en un té, abriendo paso a la variedad y diversificación del mismo. Esto ha provocado que existan diferencias a su vez en el cómo prepararlo, dando lugar a estilos muy diferenciados entre Oriente y Occidente, aspectos que analizaremos a lo largo de esta nota para entender el impacto que provoca en el sabor del té. Diferencia número 1. Tamaño de los implementos. A simple vista, la diferencia más obvia entre ambos estilos es el tamaño de los implementos que se utilizan para la preparación. En este lado del mundo, conocemos muy bien el tipo de teteras usadas para preparar el té. Usualmente son de más de medio litro de capacidad y en muchas ocasiones poseen portafiltro. Por otra parte, en Oriente, se ocupan teteras usualmente de menos de medio litro de capacidad. En este método se dejan reposar las hojas libremente dentro de la tetera. Que el recipiente donde se prepara el té sea de menor tamaño permite una concentración de químicos liberados por las hojas de té más homogénea y un perfil de sabor más intenso y equilibrado. Algunos ejemplos de teteras orientales más populares son la tetera Kyushu japonesa. Es una tetera de origen japonés cuya característica más llamativa es que trae un mango por el costado en vez de un asa, permitiendo tomar la tetera, sostener la tapa y servir todo con la misma mano. Tetera Ishin. Tetera de origen chino, elaborada especialmente de arcilla Ishin, la cual absorbe de mejor manera el sabor del té, haciendo que cada preparación en esta sea más deliciosa. Suele ser de muy pequeño tamaño, de 100 a 150 mililitros, cabiendo por lo general en la palma de la mano. Gaiwan. Se trata de un cuenco pequeño con una tapa y un plato, el cual está diseñado para poder usar la tapa para servir el té filtrando a su vez las hojas. También se puede beber directamente de él sin necesidad de verter la infusión en otro recipiente. Diferencia número 2. Gramos de té utilizados. Otra notable diferencia es la cantidad de té empleada en relación con los mililitros de agua a utilizar. En Occidente, usualmente se utilizan de 2 a 3 gramos de té cada 200 a 250 mililitros de agua. Por otro lado, en Oriente la cantidad puede variar de 5 a 7 gramos de té por 100 a 150 mililitros de agua. Esto probablemente se relacione a la diferencia de tamaño en los implementos que pudimos analizar en el punto anterior, ya que si en Occidente se usaran cantidades iguales a las de Oriente, las preparaciones serían muchísimo más costosas y difíciles de manejar por lo demás. ¿Qué impacto posee esta diferencia en el sabor? Este aumento en el gramaje que emplean en Oriente provoca que la liberación de químicos sea más rápida durante el proceso de infusión, lo cual debe ser compensado con un manejo adecuado de las variables de preparación, teniendo cuidado con la temperatura, el tiempo y el tipo de té en cuestión. Si el manejo de las variables es efectivo, puede resultar en un té de un perfil sensorial muy rico. Sin embargo, si este no es bien efectuado, el té puede quedar con notas indeseadas. Diferencia número 3. El manejo de las variables de preparación. En Occidente, las variables de preparación están por lo general estandarizadas, es decir, por lo general siempre será el mismo tiempo de infusión
cantidad de té a utilizar y temperatura según la tipología de té en específico que se esté preparando. Todo esto facilita las cosas a la hora de querer preparar correctamente un té, permitiendo que su perfil sensorial resulte equilibrado en cuanto a gustos básicos y aromas. Sin embargo, al usar menor volumen de té y mayor cantidad de agua, incluso si intentamos jugar un poco con las variables para obtener otros resultados en el perfil sensorial, probablemente no podamos obtener un resultado muy diferente, haciendo que en ciertas ocasiones no se puedan resaltar características únicas del té en cuestión. ¿Y qué sucede con el manejo de estas variables en Oriente? Por otra parte, en Oriente no existen reglas estipuladas de cómo preparar el té. Cada persona puede variar esto según vea conveniente. Es decir, el mismo té puede ser preparado con 75 grados Celsius o bien 100 grados Celsius, independiente de la tipología. Además, el tiempo de infusión tiende a ser de corta duración, pudiendo ser de 10, 20, 40 segundos o más, llegando inclusive al minuto. Con esto vemos claramente que no existe manera correcta ni única para cada tipología o té en específico. La magia de la arbitrariedad. Esta manera arbitraria de preparación, sumado también la mayor cantidad de té en relación al agua utilizada, permite que resalten ciertos rasgos específicos del té y lograr perfiles distintos con mayor eficacia, haciendo que un mismo té sea mucho más versátil. Sin embargo, se requiere de gran experticia para poder controlar bien todas estas variables, ya que es muy fácil estropear los buenos rasgos del té, teniendo como resultante notas indeseadas. Ahora queremos dar una diferencia adicional. Cantidad de reinfusiones admitidas. Esta última diferencia bonus es un dato que viene de la experimentación personal sobre cada método. Por un lado, la forma occidental está hecha para ser infusionada 1, 2, hasta 3 veces como mucho, teniendo un carácter mucho más débil a partir de la segunda infusión. Por otra parte, el método oriental está hecho especialmente para que puedas infusionar tu té muchísimas veces, pudiendo resultar en 4, 7 e incluso 10 reinfusiones, las que pueden obtenerse de las mismas hojas humectadas. En este caso, las primeras infusiones tienen un carácter algo débil en comparación al método occidental, ganando eso sí mucha fuerza a partir de la segunda o tercera infusión. Entonces, ¿cuál método es mejor? Ambas técnicas tienen ventajas y desventajas. La técnica oriental permite una infusión más homogénea y concentrada, resultando rasgos específicos del perfil sensorial de un té, dándole mayor versatilidad a la infusión. Sin embargo, el control de las variables hace que sea difícil de manejar en un inicio, teniendo como resultado en muchas ocasiones notas indeseadas en el té. Se requiere de paciencia, práctica y experiencia para poder dominar estas técnicas. En la técnica occidental, todo está mucho más estandarizado, haciendo que sea fácil de aprender y manejar, teniendo como resultado un té equilibrado a costa de que sea menos versátil y que ciertos rasgos de su perfil pasen algo desapercibidos. Recomendaciones antes de finalizar. El método que se ajuste mejor a tus necesidades dependerá de varios factores. Si tienes poca experiencia preparándote, sería idóneo comenzar por los métodos occidentales, cuya estandarización facilita el aprendizaje. Por otra parte, si ya llevas tiempo en el mundo del té y tú deseas experimentar perfiles nuevos, recomendamos que te aventures a usar los métodos orientales. Como última recomendación, nos gustaría hacer hincapié en el tipo de té que se quiera infusionar. Cada té está intencionado para ser preparado con un estilo u otro, es decir, que los tés populares en Occidente, como lo son varios tés negros y blends,
salen a relucir mejor su perfil sensorial en varias ocasiones en el método de preparación occidental, liberando la mayor parte de sus químicos rápidamente en la primera infusión. Atención con ciertas tipologías de origen. Por otra parte, muchos tés verdes, ya sean chinos o japoneses, varios oolongs taiwaneses, tés blancos, entre otros, tendrán mejores resultados con el método oriental, ya que la liberación de sus químicos es más paulatina y su perfil puede ir transformándose con cada reinfusión, resultando en una experiencia única y rica sensorialmente. ¿Ya te sientes listo para elegir el método que más te agrade? Esperamos que haya sido de utilidad esta nota de blog y recuerda, no existe un mejor método, simplemente existe diversidad de formas, sabores y colores, lo cual hace del té algo que nos une a todos, no importa la forma, el lugar ni la época, al final todos amamos el té.